Una ley que es histórica, que es una reparación histórica. Y es una ley que tiene muchas esperanzas detrás. Se ha dicho ya por parte de otros portavoces. Es una reparación histórica tras 500 años de una situación injusta que esta ley intenta reparar. Y, por tanto, vaya por delante el apoyo de Convergència i Unió a este proyecto de ley y, por tanto, nos unimos al consenso inicial y al consenso que también se plasmó con una unanimidad en la Comisión de Justicia. Por tanto, a favor de esta ley, a favor del consenso y a favor de la reparación histórica. Pero no nos engañemos. Hay muchas esperanzas, muchos anhelos que se van a frustrar con esta ley una vez entre en vigor. Y, por tanto, apoyo decidido, sí, pero no nos llevemos a engaño. Estamos más ante una ley escaparate más que una ley que en la práctica tenga realmente los efectos que inicialmente todos querríamos que tuviera. Y, por tanto, hemos puesto de relieve en nuestras enmiendas, en el Congreso, en el Senado, en nuestros debates en comisión y en ponencia, las graves carencias de este proyecto de ley. Es un proyecto de ley más gestual que efectivo. ¿Es importante aprobarlo? Sí. ¿Le damos apoyo? Sí. Plena solidaridad con todos los que nos han ayudado a impulsarlo, que llevan años luchando para esta reparación histórica que hoy vamos a aprobar con solemnidad. Sí. Pero también siendo conscientes de que este proyecto de ley, que será ley tras su publicación en el BOE y que se empezará a aplicar a partir del mes de octubre, tiene gravísimas carencias. Porque es una carrera de obstáculos, porque estamos dificultando y mucho a aquellos descendientes de esos sefardíes que fueron expulsados y que van a tener que acreditar, desplazarse, gastos, para quizá después ni tan siquiera obtener la nacionalidad. Por tanto, seamos sinceros, porque si no hoy vamos a trasladar a la opinión pública un gran consenso alrededor de una ley necesaria, pero después quienes legítimamente van a pretender que esta ley tenga sus frutos, que es obtener esa nacionalidad, ya no tan solo concederles la nacionalidad, para muchos de ellos es recuperar una nacionalidad que ya deberían haber tenido históricamente. Y, por tanto, seamos conscientes de que no lo hemos hecho del todo bien. Pedimos que se acredite la condición de sefardí originario de España. Y, además, pedimos que se acredite la especial vinculación con España. Dos macroprocesos que a lo mejor puedes obtener uno y después no el otro. Y todos los gastos, papeles, burocracia del primer proceso no habrán servido para nada. Incluso, si me lo permite el Gobierno, titubeos en cuanto a la tasa. Primero se pone una tasa en el proyecto de ley inicial. Después, con gran propaganda, se explica que ya hemos suprimido la tasa. Y después, en el Senado, se vuelve a introducir esa tasa. Esa improvisación no es buena, porque damos mensajes contradictorios. Y de acuerdo que hay un gasto por parte de la Administración pública en poner en marcha todo ese procedimiento electrónico, pero cierto es también que vamos a exigir una tasa de 100 euros a personas que tendrán la ilusión de recuperar esa nacionalidad y que finalmente no la podrán recuperar porque a lo mejor van a encontrarse con una piedra en el camino, de ese camino de obstáculos al que nos lleva este proyecto de ley para alcanzar finalmente esa hipotética concesión de la nacionalidad. Por tanto, apoyo sí, pero un apoyo crítico, un apoyo que lamentamos que no pudiera haberse realmente mejorado el proyecto de ley. Les voy a poner un ejemplo. Convergència i Unió logró introducir en el Congreso una enmienda importante a la disposición transitoria única para permitir que aquellos que ya habían iniciado la recuperación de la nacionalidad, la obtención de la nacionalidad,
por el Código Civil vigente, si ahora intentan iniciar un nuevo expediente de acuerdo con la nueva ley, lo puedan realizar. Incluso en este caso, y gracias a una enmienda de Convergencia y Unió en el Senado, se dice textualmente que lo podrán hacer personalmente o por medio de persona autorizada. Y yo le pregunto al señor ministro de Justicia, que va a tener la responsabilidad de desarrollar este proyecto de ley, esta nueva ley, ¿por qué no permitimos que siempre, por medio de persona autorizada, se permita realmente a un ciudadano que inste esta concesión de la nacionalidad por ser sefardí, por ser descendiente, por acreditar esa especial vinculación? ¿Por qué no le permitimos que lo haga también por medio de persona autorizada? No se permite. Realizamos una aportación que es engañosa. Decimos que hay el representante legal, pero el representante legal es para los menores, para las personas que están incapacitadas y tienen un representante legal. Pero un ciudadano que quiera instar ese procedimiento va a tener que desplazarse, quizá una y más veces. Y esos desplazamientos tienen un coste. Y, por tanto, estamos abriendo un procedimiento que, además de la tasa de 100 euros, va a tener unos costes adicionales para quizá al final encontrarnos con que no se les concede. De ahí que le pido al ministro de Justicia y al ministro de Exteriores que se dé la voluntad que ha puesto el Gobierno en este proyecto de ley. Y quiero agradecer a todos los ponentes el esfuerzo que han realizado, pero les pido que en su desarrollo intentemos facilitar las cosas, porque hay muchos anhelos, mucha reparación histórica que merecería un trato más fácil. No tantas pruebas, tantos requisitos, tantos exámenes. Lo decía muy bien el señor Olavarría. Se exigen unos exámenes, unas pruebas que no sabemos si realmente a estas alturas, con tantos años de retraso, ahora tenemos que imponer a aquellos que quieran legítimamente acogerse a la futura ley, ponerles tantas trabas en el camino. Por tanto, agradecimiento por el consenso alcanzado. Es un día realmente histórico, pero no nos engañemos con falsas divulgaciones de las bondades de una ley que era necesaria, pero que no se va a aplicar de la forma que nos hubiera gustado a los que hoy vamos a votar que sí a este proyecto de ley. Termino ya agradeciendo a todos los que han colaborado en este proyecto de ley, a todos los ponentes, también, si me lo permiten, a personas que nos han hecho aportaciones. Yo quiero recordar al señor Rubén Agote, a la señora Carmen Mur, quiero recordar al señor Elías Bendaján, quiero recordar al abogado Antonio Gómez Guiu y a sus representantes en Israel, que están realmente preparándose para implementar este proyecto de ley. Quiero recordar a la jurista de nuestro grupo parlamentario, la señora Patricia Lezcano, que ha hecho una gran labor para canalizar muchas enmiendas que venían de todas partes para intentar hacer más fácil lo que este proyecto de ley quiere realmente implementar, que es la concesión de la nacionalidad, esa reparación histórica. Y hacerlo más fácil no ha sido posible al 100%, pero en la medida en la que entre todos hemos intentado mejorar este proyecto de ley, bien está lo que bien acaba. Y, por tanto, todo nuestro apoyo también al Gobierno para que desarrolle este proyecto de ley, esta futura ley, con el máximo consenso, pero con la máxima generosidad, para que esas trabas, esas piedras en el camino, esas dificultades se puedan realmente solventar con una aplicación que sea ágil y que sea generosa, porque ante esa injusticia histórica lo que nos hace falta, señor ministro, señorías, es mucha generosidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Llané. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Silva.